El Real Madrid ya está en Doha para jugar la final de la Copa Intercontinental contra el Pachuca. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, es tarde, pero hace un ratito acaba de aterrizar el Real Madrid a Doha y mirad con qué imagen nos ha compartido el Real Madrid de los jugadores llegando a Doha. Les han recibido, les han puesto ese collar de flores. Ya está todo el equipo en Doha. También está Carlo Ancelotti, obviamente. Mañana se entrenará allí el Real Madrid y también dará la rueda de prensa a Carlo Ancelotti. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco, vamos a hablar de ese partido, de esa final contra el Pachuca, un título en juego. Ya dejamos a un lado al menos por unos días la liga, porque ya habrá tiempo cuando nos aproximemos a ese fin de semana, un fin de semana apasionante el que nos espera, porque ya sabéis que se enfrenta primero contra segundo, el Barça contra el Atleti, y el Real Madrid también tiene un partidazo para cerrar este 2024 contra el Sevilla. Pero bueno, eso, como os digo, pues ya lo hablaremos largo y tendido en los próximos días. Ahora toca centrarse en esa Copa Intercontinental, esa final contra el Pachuca, que se jugará el miércoles a las 6 de la tarde, hora española, y que la televisará en abierto Telecinco. Así que bueno, si sois de España o tenéis acceso, podréis ver el partido en abierto. Si no, pues bueno, intentaré buscar a ver dónde lo echan en demás países, en otros países, y también el horario, y os lo compartiré en el canal de difusión de WhatsApp, que tenéis el link en la cajita de descripción y que es totalmente gratuito. Como os digo, el Real Madrid ya está en Doha. Antes de volar salía esa lista de convocados, quedaba Carlo Ancelotti, viaja Mbappé. De hecho, le hemos visto cómo salía del avión, cómo bajaba del avión, y también tiene ese collar de flores puesta. Veremos mañana qué dice Carlo Ancelotti, si está, bueno, si viaja es porque está disponible. También habrá que ver en qué condiciones está y si puede disputar algunos minutos. No creo que Ancelotti, o no debería de darle todo el partido, pero bueno, al final el técnico italiano es el que decide, y a veces pensamos que van a jugar muy poco y luego se comen todo el partido, aunque bueno, yo creo que no debería jugar todos los minutos, a no ser que sea estrictamente necesario, que tampoco lo considero. Es un viaje, ya sabéis, bastante largo, tanto la ida como la vuelta. Esto desgasta mucho a los jugadores, así que veremos en qué condiciones llegan y también en qué condiciones vuelven a España. Además de Mbappé, también han entrado en la lista de convocados 4 canteranos. En realidad hay algunos medios que cuentan 6. Yo al portero y a Asencio, ya al tercer portero no los considero como canteranos. Al final Asencio le hemos visto hasta en la cena de Navidad con la primera plantilla, así que le considero de la primera plantilla, pero sí que es verdad que ha añadido 4 canteranos, 2 defensas y 2 delanteros. Como defensa se lleva a Joseph y Lorenzo, y como delanteros a Gonzalo y a Víctor Muñoz. Como curiosidad de este viaje a Doha, se ha retrasado el avión. Ya se dieron un golpe con el autobús, ahora también tienen una avería en el avión, que el vuelo ha sido retrasado por 3 horas, ha tardado 3 horas en salir, incluso han tenido que cambiar de avión porque había una avería, según ha comunicado el diario AS. De hecho, el diario AS dice que en los preparativos para el despegue se detectó un problema en la bodega de la aeronave, por lo que se tomó la decisión de retrasar la salida y también de cambiar de avión. El Real Madrid va a descansar en el hotel Al Mesila, que es un hotel bastante lujoso, y como os digo, antes de viajar también ha estado entrenando en Valdebebas el Real Madrid. Y un dato bastante curioso es que Carlo Ancelotti ha probado a Asencio de lateral derecho. Entiendo que para dar descanso a Lucas Vázquez. Sí que es verdad que a Lucas Vázquez pues le estamos viendo bastante
limitado en defensa. Esto ya se le veía cuando Carvajal era titular, que Lucas Vázquez nunca ha sido lateral derecho, pero sí que es verdad que para ciertos partidos te rendía bastante bien, pero para ser el titular indiscutible en esa banda derecha, pues sufre bastante. Además también se notan ya los años y aunque él quiera y lo dé todo en todos los partidos, pues le cuesta y al final la defensa ese lateral se ha convertido en un coladero, así que bueno, veremos si Ancelotti en esta final pone a Asensio de lateral derecho, que encuentra esa solución. Al final va tapando ciertos agujeros, va solucionando problemas. Esto es como cuando tienes una avería de una tubería y vas como cerrando los agujeros para que no salga más agua. Pues esto Ancelotti más o menos pues es lo que está haciendo. Problema en el centro de la defensa, pues pone a Tchouaméni cuando realmente también podía poner a Asensio. Pero bueno, él ha decidido que esto sea así. Veremos qué inventa el técnico italiano contra el Pachuca el miércoles. Mañana también tendremos alguna pista en ese entrenamiento previo a la final de la Copa Intercontinental. Y después, ya sabéis, habla Carlo Ancelotti también en rueda de prensa y ahí seguramente pues le pregunten ciertos temas, seguramente le pregunten por Mbappé, si va a ser si titular o no, y alguna pista pues siempre suele dejar en las ruedas de prensa. Así que nada, dejadme ahí abajo en los comentarios cuáles son vuestras sensaciones de cara a este partido, de cara a la final contra el Pachuca. ¿A quién veis favorito? Yo creo y espero que gane el Real Madrid, que haga un partido serio, que juegue bien y que no tengamos que sufrir al menos en un partido, aunque esto es bastante difícil viniendo del Real Madrid, que tengamos un partido tranquilo. Lo importante es ganar y lo importante también es que no se lesione ningún jugador porque estamos teniendo una baja por partido y así pues es muy complicado el competir. Así que lo dicho, os leo en comentarios, mañana veremos esa rueda de prensa, lo que dice Carlo Ancelotti, cómo se encuentran los jugadores y si hace algo en ese entrenamiento. Y nada, ahora ya a descansar. Muchas gracias por todo. No olvides de regalarme un me gusta y suscribirte si todavía no lo has hecho para que siga creciendo esta gran familia. Yo ahora también me voy a descansar porque me duele un poco la garganta. Está haciendo bastante frío en Madrid. Así que lo dicho, muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto con más contenido. Chao.